mejor dicho. ¿Y qué días que es que no hay ¿cómo es que se llama? Bueno, porque eso tiene ahí colocar un montón de tornillos y cosas y no, eso los seguros son ay, Dios. Me hicieron allá perder todo el día para decir casi que no. Eso me pasó, profe. Sí. No, y es que el problema es que eso me está afectando, imagina, ya me duele hasta en la cadera. Y camino así como mucho y claro, no es que el médico me dijo que eso eso había sido leve, eso fue por un esguince, y como los esguinces los médicos ellos ni lo miran, ¿no? Porque si no hay fractura ellos ni lo miran. Y resulta que lo del ligamento había sido grave y por el tiempo se acabó de romper. Ay. Entonces, no, eso allá, mejor dicho, que no le he pasado, que no les he dicho. No, no, y los seguros cada vez de mal en peor. Bueno, eso, profe. Y con respecto a mi tarea, yo le subí un avance para que el primer avance, profe, qué pena, yo no había mirado la fecha de eso, como habíamos quedado de hablar de eso. Sí. Eso tiene ahí que una fecha era del mes pasado, yo se lo subí ayer y no importa, pero sigamos trabajando en el proceso. Sí, para que me haga el favor y entonces me dice el avance. Ahí el segundo avance dice que es lo del cuerpo del trabajo. Yo le iba a preguntar qué es eso de cuerpo de trabajo, profe. El cuerpo del trabajo es todo lo que está haciendo ya en concreto con los objetivos. ¿Tiene ahí, comparta pantalla, por favor? Espere, profe. Espere un momento. Profe, ahí señor. Hagamos el repaso general en donde vamos con los objetivos. Bueno. Sí, ya concluyó el primero, que concluyó el segundo, porque ya estamos en el tercero, ¿no? ¿Sí, ya estamos en el tercero? Yo no sé, profe. Yo hago, estoy tratando de hacer esto, profe. Venga, le digo. A ver, bueno, yo no sé, ahorita le explico cómo será de acuerdo a los objetivos que usted dice. Ya abro el documento. Ahí le pedí auxilio, socorro. Pues yo saqué lo de las condiciones, ¿se acuerda? Ya le muestro el documento. Pero, profe, un momentico. Porque ahora esto se extravió. ¿Y usted cómo está, profe? ¿Cómo le va? Ahí con gripa. Uy, no. Eso está antena así, bien duro que está dando. Eso está tremendo. Pero a ver, documentos. Ay, ahora Pero ya le muestro el proyecto. Espérame, Yoli. Sí. Diga, ¿eso me es la capacitación? ¿Eso está en una capacitación? ¿De qué? Ok, y hay una capacitación ahorita, mira, que dura. Ya volví. Ay. Compártame, Yoli. Sí, señor, ya le. Con ese pantalla, escritorio, ¿cuál es, profe? ¿Pantalla? Claro, pantalla. Bueno, escritorio. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo, profe? Sí, señora, estoy viendo ya. Bueno, a ver, entonces le muestro mi primer objetivo. Yo tengo eso ya un pocotones de tablas. Esto. Yo le subí, profe, entonces lo de la introducción, los objetivos y eso es el primer avance, ¿no? Ahí dice que, bueno, lo del cuerpo de trabajo entonces es esto, lo del marco referencial y el marco teórico y lo que estamos trabajando de. Ajá. Sí, bueno, ya los resultados, ¿no?
Ya los resultados es lo que estamos trabajando, que es lo de que dice usted que el primer objetivo, bueno, el primer objetivo entonces... ¿Cuál es el primer objetivo? Que a mí me gusta retomar las cosas. Sí, porque ya es... O sea, hacer como un resumen al inicio para poder nosotros enfocar. El primer objetivo es hacer... La evaluación técnica del cultivo de lilán en la finca Los Naranjos de la vereda San Juan del municipio de Río Negro. Yo le permití que pasara a hacer esto entonces, lo que hice primero, bueno... Espérenme. Pero en el primer objetivo, volvemos al documento. Sí. También hacer por realizar. ¿Por realizar? Sí, realizar. Es que realizar, ahorita lo cambiamos de realizar. Ajá. De realizar la evaluación técnica del cultivo de lilán en la finca Los Naranjos de la vereda San Juan. Bueno, ahí eso, lo de la evaluación técnica era todas las condiciones de la finca y las idóneas, la comparación y qué faltaba. ¿No? La evaluación agronómica. ¿Agronómica? Sí. No técnica, sino agronómica. Sí. Agronómica, sí, porque eso como, eso fue lo que hicimos. Ahora sí, listo. Esa, bueno, entonces realizar la evaluación agronómica del cultivo. ¿Cómo la hicimos? Entonces, esa entonces hicimos, bueno, primero las condiciones en la finca Los Naranjos y las... Primero lo meteorológico. ¿Dónde? O sea, cuando usted pase al final, usted está pagando cada parte de esa, ¿cierto? Sí, profe, sí, eso yo lo estoy haciendo, sí. Usted no me muestre los Excel, sino cómo lo desarrolló en el documento. Pero yo no lo he pasado, yo no lo he incorporado al trabajo, los tengo así en tablas. No tiene que incorporarlos, por favor. ¿Tiene que Porque qué? es que incorporarlo al trabajo. Las tablas. Sí, pero ¿cómo la está articulando? Yo quiero mirar en el documento cómo articuló el primer objetivo. Con esas tablas, es decir, cómo amarró las tablas una por una. No lo he hecho. ¿Qué? Ay, señorita. ¿Cómo debo introducir eso? No, porque yo había colocado, mire aquí, profe, yo en esto había colocado, bueno, este es el marco teórico. ¿Ahí dónde fue que coloqué lo de los resultados? Espere. No, esto no es. Ahora se me extravió, profe. Espere. No está aquí en la introducción. Aquí. Pues yo había colocado así, pero estará mal, pero ahí yo no le coloqué nada. Yo le coloqué fue cultivo de lilán y plátano, aspectos tecnológicos, entonces no, aspectos agrológicos, ¿cómo fue que? Agronómicos, pero ahí tengo entonces que hacer como una introducción, no colocar el título así, ¿listo? Sí, no, y después coloqué la tabla que tengo allá. Eso sí. O sea, tome nota, quiere un papel. Sí. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se realizó. Hacer la tabla. ¿Qué hizo esa tabla? ¿Qué sirvió? Me dio se realizó la comparación de qué aspectos, de qué variables. La comparación de los factores meteorológicos. Entonces, este fue el resultado. ¿Sí o no? Sí. Segundo. De los factores meteorológicos, pero idóneos con los presentados en la finca, ¿así escribo? Claro, se realizó la valoración de los aspectos meteorológicos demandados por el cultivo y ofertados por la finca. Y ofertados por la finca. Sí, señora. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y como resultado o qué? Sí, el resultado de lo siguiente. Esa comparación es la siguiente. Se muestra en la siguiente tabla. Sí, claro. Sí, señora. Y después le dice el resultado, la comparación es lo que usted muestra en la tabla. El resultado, sí. El resultado ya es una definición suya. O sea, la comparación se muestra en la tabla, a continuación. Y al final,
Sí, y después de la tabla dice, como resultado de esa comparación se encontró que la finca cumple con los parámetros meteorológicos del cultivo. ¿Ok? ¿Cumple con las condiciones? ¿O Sí, cumple señor. Cumple con, sí, con las con los condiciones. parámetros o las condiciones? ¿Con los Las parámetros? condiciones, con las condiciones. Con las condiciones Sí. para la siembra del cultivo. Esto es No, una no, pregunta condiciones meteorológicas demandadas por el cultivo. a demandadas por el cultivo. Sí. Esto, una pregunta, profe. Lo que pasa es que, yo le pedí ayuda al profesor Milton, ¿no? Ajá. ¿Qué le digo, Con Milton? respecto, pues él está revisando y revisando aquí lo que nosotros, pues, es eso. Porque, bueno, aquí en donde dice, si está viendo la tabla de el profe. Sí, señor. Aquí lo del suelo y eso, pues él dijo que tocaba hacer unos acondicionamientos, ¿no? Para lo del cultivo. Entonces él me está ayudando a Muy revisar chévere, eso, ¿sí? chévere, chévere. Eso se tiene que colocar Claro. en los resultados también, Sí, señora, que porfa. Pero venga, estamos en el primer mm, objetivo, estamos en el primero. en lo que es meteorológico. Ahora, ¿qué sigue? Esto, los meteorológicos y los del suelo también. Aquí están los factores meteorológicos y los del suelo. ¿Los nombro O ahí de sea, una vez o no? venga, esta tabla es, Porque yo la pasé toda así, mire, profe, yo la pasé aquí toda completa, así. claro, entonces usted ¿Así lo que va a está bien? definir, sí está bien, pero tiene que definir cuál es el título de la tabla. Comparación de las condiciones, pero no, No, no. ¿Cómo le podría? amplíe un poquito la tabla que no está bien. Amplíe un ¿Qué poquito. es? Eso, ¿Cuál es el qué? eso. Sí, así está bien. Espera. Entonces, Entonces ¿cómo coloquen la debo tabla. para La tabla tiene este nombre. qué? Comparación del ecosistema. La tabla 1, comparación del Sí, ecosistema. sí. Ecosistema. Del ecosistema finca versus Versus así, sí, versus cultivo. condiciones. Condición. Cultivo, Sí, versus las condiciones del cultivo. así. Así. Y acá donde dice que lo auditorio, eso sí, si nosotros le coloco debajo realizado por Ahí, autor. realizado, sí, eso sí, sí, eso es del autor. Venga, ahí es donde usted va a colocar. Entonces, como resultado de esa comparación, entonces hay un requerimiento edafoclimático del cultivo que usted tiene que decidir si cumple o no cumple, entonces lo va a decir ahí, ¿sí? Hay un Como, requerimiento, es que usted, ¿cuál es el requerimiento edafoclimático del cultivo? La temperatura, la precipitación, tal cosa. Entonces, sí, esto, estos resultados son los que tienen que escribir aquí. Si tienen verde y debajo, amarillo, claro, debajo, pero definidos específicamente. después Yo, de la tabla, ¿sí? después de la tabla, sí, señora. Pero tengo que escribir que resultados de la comparación o Sí, cómo lo claro, coloco. claro, Le claro. coloco así resultados como un Sí, título, ¿sí? no, resultados de la evaluación. La evaluación. Ajá. Pero aquí primero, espere, pero le coloco aquí lo del autor, bueno, lo del autor ahí para referenciar la Sí, tabla. Y ahí sí le coloco lo de los resultados. Entonces, sí, señora. en la comparación se encontró en la comparación de anterior se encontró, sí, así, profe, ¿o no? Está mal. No, 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 eso está mal. Resultados. Entonces, Como comienza resultados. usted.
Factores, coloque factores evaluados. Comience con el factor meteorológico. ¿Qué le dio en la meteorológico? Temperatura. Entonces, meteorológico. Temperatura. Temperatura. Sí. Que está dentro del rango. Está dentro del rango de tal cosa, 21.24 a 28. El rango. Lo del mandado por el cultivo es 24 a 28. ¿Alcanza a ver? Sí. Y el de la zona es 21-29. Entonces, sí estamos dentro del rango. Está dentro del rango, pero especifique que la zona tiene una ampliación o tiene un rango mayor que está entre tanto. La zona tiene. Bueno, que la temperatura está dentro del rango que requiere el cultivo, ¿no? Sí, sin embargo. Que requiere el cultivo, pero sí, sin embargo. Sí. No tiene. Sin embargo, la zona de estudio. La zona de estudio. Tiene un rango. O tiene un rango de temperatura entre 21 y 28 grados, 29 grados centígrados. ¿Rango que supera la esta o entre 21 y 29? O mayor. Sí. Un rango. Entre 21 y 29 que sube. Que supera las condiciones, ¿no? Sí. Bueno. ¿Que supera las condiciones o qué? Sí. ¿Habla conmigo, profe, o con...? Sí, hablo con usted, hablo con usted. Ajá, Venga. Lo que superan no es que supere, sino que es no, más amplio y que... Pero, ¿cuál es su percepción? ¿Que el cultivo va a fallar por eso o no? No, no. Ah, bueno. No, porque él puede aguantar a bajas temperaturas y altas temperaturas. Entonces dígalo ahí. Entonces, o sea, pero esto no afectaría no afectaría el cultivo, ya que este puede soportar estas condiciones. Sí, cultivo. ¿Y eso dónde lo consiguió usted? Eso que usted está diciendo. Las condiciones idóneas de la... Sí, que el cultivo aguanta. Que el cultivo, sí, que se puede, pues lo que hay de teoría en el marco teórico de Liland, Sí, que puede cultivarse hasta sobre el nivel del mar, del desnivel del mar hasta el 2000, ¿qué más? Metros sobre el nivel del mar, y la temperatura la soporta. Listo. Entonces, ¿ahí le coloco alguna referencia o no? ¿Ahí le coloco referencia o no? Sí, Estamos haciendo coloque la por ejemplo, referencia. eso de las condiciones, entonces coloco que La referencia del documento. Ver tal cosa. Ver ahí, o cómo le coloco. Sí, ver tal cosa o referencia tal. Usted lo tiene y lo mete ahí, como usted lo tiene en Mendeley, ¿cierto? Sí. Usted lo coloca. Pero miremos si, además, o sea, así como hizo con meteorología, con la temperatura, ¿sí? Sí. Hágalo con la precipitación, con la humedad relativa, con cada uno de ellos, ¿sí? O sea, así Con como usted cada hizo uno. factores Sí. meteorológicos, entonces, factores evaluadores, primero, meteorológicos, ¿sí? Sí. Y de lo meteorológico usted va a sacar Temperatura, 1, precipitación. temperatura, 2, precipitación, 3, humedad relativa. Ahora vienen los factores del meteorológico del suelo. El suelo no es factor meteorológico, te viene el suelo. Suelos. Eso sería parte, ¿no? Esto es suelos. Claro, eso es una Pero parte. ya no sería factores Ya no es meteorológicos. meteorológico, sino el suelo. Y el suelo es textura y textura. Sí. Entonces aquí sería nuevamente uno, textura. Sí, señor.
Textura. y Entonces, perfil. acuérdenos, Y perfil. textura y Ah, perfil. no, en la textura y perfil, sí, señora. ¿Qué es lo del perfil, bro? Es que está ¿Lo aquel. inflado o relieve? No. ¿Qué es No, no, perfil? no, no, no. Si drena o no drena bien, si se encharca, eso es la topografía. Ah, si drena o se encharca. No, Sí, eso es ambas, allá no tiene problema. listo. Relieve, bueno, después entonces le hago lo mismo, la comparación, el del idóneo Venga, no le estante, el coloque de textura y perfil, no se encharca, o se encharca, no, o sea, no, no, eso me no, lo eso, mejora, me lo eso, mejora, sí, claro. me lo mejora, listo. No, eso no, eso no, no, no. Listo. Sí, sí, Ahora, esa, eso. después del Entonces suelo que luego, miró, después del suelo están la textura, el relieve, la altura y el tipo de no, zona. ahora sí el relieve, altura sobre el nivel Relieve, del mar. ah, altura, ahí mismo, pero esos son del suelo, ¿no? No, eso ya Textura, no son, no, altura, altura ya no, eso bueno, es topografía. O sea, el suelo entonces no es sino eso, el suelo ahora tiene que es ir, textura y perfil. ¿Listo? ajá, Entonces sí, ahora, ¿cuál vendría? pues la que sigue, no le El que no alcanzo a relieve, ver, el relieve, relieve, la altura y el tipo la de zona. altura sobre el nivel del mar, el relieve, la altura sobre el nivel Relieve, del mar altura, relieve. y Le coloco lo del tipo de zona claro, también. pero eso se Sí, llama zona de vida. zona de vida, Sí, no es mejor. tipo de zona, sino zona de vida. Bueno, zona de vida. Este lo Estos tengo que son los cuatro que notar. usted tiene que, entonces, y ahí lo que dice es cuál fue el resultado y qué concluyó. ¿Cuál fue el resultado y qué concluyó? Así como lo hizo en el primero, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y entonces, si le va a dar le va a dar el profesor unas recomendaciones, Milton, sí. se las coloca ahí o yo. Acá, entonces las recomendaciones para lo del suelo, ¿sí? Suelo, sí señora, Entonces aquí en el suelo le coloco las que recomendaciones Milton en le lo dé. de textura, entonces serían lo de textura, no. No, en la Aquí tercera tendría que no. incluir, en textura. Venga, es que el Entonces, suelo, póngame atención, el suelo tiene usted la textura, ¿sí? mm, Y la oferta de nutrientes, que es sí, lo que le va a hacer Hilton. El sí, pH del suelo. Si quiere, coloque en el suelo, coloque textura 2 no, venga, ahí está mal. Factores evaluados, el factor meteorológico, el suelo. El suelo es textura. Segundo, segundo. el pH. El pH H. sí. O la acidez del suelo, mejor en lugar de colocar pH. Acidez del suelo. O sí. Yo en el cuadro tengo, no, ese está en el otro. Bueno, usted tiene que ¿Debería entonces. incluirse ahí o no? Sí, señora, ¿qué dice ahí? Así es del ¿Cuál suelo. otro cuadro tiene? Muéstrame. Profe, que como que yo lo tenía en la primera hoja de acá. Ese, claro. Este aquí sí me Uy, va, este mire, esas también son es el las que estamos variables suelos. trabajando. Esas son las variables Ese. suelos. La Pero ese variable es clima. solo el pH y lo del clima. Claro, Entonces ese debería de estar en el otro, ¿o qué, claro, bro? claro. Y hay que estar ahí debajo de los otros cuadros. Sí. El otro Y cuadro. esto lo estamos aquí, con el profe, estamos mejorando esto. Ajá, sí, ¿Qué se señora. debe aplicar para...? Yo le iba a Ah, hacer una pregunta, profe, porque él también como que me decía, pero ¿dónde está? Porque yo le coloqué, bueno, aquí en esta aplicación comercial para el lilán y para el plátano, ¿sí? ujú. Entonces, de acuerdo con las condiciones y eso, entonces él está revisando, el profe me está colaborando en eso, en la revisión. Pero entonces aquí es como algo confuso porque aquí arriba está el de lilán y en el mismo cuadro debajo está el del Sí, pero plátano. acuérdese que Lilán, eso iba, plátano. por eso, lo que, acuérdese que usted tiene que sacar requerimientos para el lilán y requerimientos nutricionales para el plátano. Claro, claro, pero Pero cuando entonces es mejor hacerlo aquí en la misma columna, pero dividida sí, o claro, así como está. Mejor no dividir, hacerlo dividido. claro.
Sí, porque la para sumatoria, claro, porque usted le va a dar los requerimientos al ILAN y aparte tiene que dar los requerimientos al plátano. Entonces tiene que ser por aparte, aunque en la práctica, cuando se vaya a abonar, se echa al tiempo, porque no va usted primero a echar sí, ¿sí? sí, claro. No, y eso era lo que estábamos hablando porque no, yo le decía que iba a tratar de manejarlo lo más orgánico para no afectar el ILAN, ¿no? ¿Ah? Entonces tocaría manejar así también el plátano. Esto, entonces la inquietud ahí es, bueno, en esto ¿cómo es? Los requerimientos nutricionales, la relación de extracción, y bueno, aquí es lo del ILAN y lo del plátano, pero entonces mejor coloco en así, Por aparte, en, sí, por por aparte. aparte acá, entonces aquí el Sí, ILAN y el sí. otro el plátano, no, pero aquí no, O puede ser aquí, o puede ser aquí, en la misma, no en una columna, aquí en sino el, inserte otra fila, insertar otra columna, ¿no? otra, Insertar, o fila, o fila. Pero espere, con, cancele, Julie. ya. Mire, usted tiene aquí dice aplicaciones comerciales para el ILAN. Y ahí lo que tiene, vea, esa aplicación comercial tiene aquí 100 kilogramos por hectárea. ¿Sí? Ujú, sí. Venga, hagamos, Eso vamos a lo reformar otro, vamos a reformar esa tabla. sí. Vamos a reformarla porque usted la sacó del documento del Excel que yo le presté. Yo le compartí, ¿cierto? Sí, pero Listo. ahí viene mi inquietud antes de que siga, profe. Es que esto es lo que dice la teoría, pero nosotros estamos haciendo lo que en realidad para la finca, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo entre los dos con el profe Sí. Milton, ¿sí? Y eso Entonces, ¿se tiene que dejaría ajustarlo. esto lo idóneo o colocar esto idóneo y esto para la finca o no? ¿O Hay solo que, lo de la finca? Listo. no, hay que ¿Ah? comparar los dos. Porque en eso ¿Sí? consiste lo que usted está haciendo, es comparar lo que dice la teoría con lo que usted va a hacer. ¿Sí? Sí, señor. En todos los aspectos tienen que mirar las dos cosas. Entonces, cultivo y la requerimiento nutricional, tal cosa. ¿Sí? Entonces, Vamos aquí acá, la cambio. Entonces, sí, vamos a mirar la tabla. a cambiar. Bueno, listo, Cultivo y dígame, LAN. pues. Cultivo, dos puntos y LAN. Aquí cultivo de lilán. No, eso déjelo como estaba. No. Ah, Déjelo como estaba. Arriba donde dice cultivo. cultivo. Arriba dice cultivo. Dos puntos. Cultivo de lilán. Ah, 2 puntos. Dos puntos. Y LAN. Requerir. Pero en lugar, cultivo, requerimiento nutricional. Cultivo, requerimiento nutricional, dos puntos. Y LAN. ¿Listo? Ajá. Y después le deja aplicación comercial de plátano, no. Le coloca 100 kilogramos, no sé qué. Sí. O sea, Entonces, lo que le estoy diciendo es que haga otra columna que dice cultivo plátano. a esta entonces me quedaría Sí, entonces cultivo requerimiento requerimiento nutricional. nutricional plátano. Sí, requerimiento nutricional plátano. Ya. Ajá, Y entonces saco esta información para allá, la que es del sí, plátano para allá. Listo, sí, profe. señor. Listo. Ahí eso hace con todos. P2O Ah, ok. 5 todo esto. O sea, Sí, sí, usted tiene aquí el nitrógeno, tiene el fósforo, tiene el potasio. sí. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces lo Eso lo saco. cuadra y eso lo Sí, señor. lleva, y eso va dentro de la variable suelos. Entre la variable suelos, sí. Sí, señora, esto va dentro de la Entonces decir variable. que tengo que introducir eso a la otra. Sí, ¿Cómo hago? señor. Y ¿Cómo simplemente hago? lleva la tabla y la define. Cuando usted lleve a suelos, lleva esta tabla y define por qué hizo eso. ¿Me hago entender? John. Entonces adhiero, bueno, a la otra tabla también coloco enseguida la esta y ahí sí hago la evaluación, ¿sí? Sí, señor. O sea, esta Entonces, tabla que usted está haciendo ahí, esta tabla que usted está haciendo ahí, la coloca debajo del suelo. Después de que hable de suelos, tal cosa. pH. ya, ¿Sí? después entonces cuando los resultados, entonces incluyo esta tabla, la tabla de suelos. Sí, y después le da el resultado de la tabla. Y después, sí, y ¿Listo? después
entonces concluyo que pasó con la comparación y lo que necesita. Aquí tiene usted algo mejor también. El clima, altura sobre el mar ya lo tiene, temperatura media ya lo tiene, luminosidad. Eso incluye, porque usted no tenía en la otra tabla luminosidad. ¿De acuerdo? Sí. Con lo respecto al clima, entonces también. Sí, señor. Incluye muestro la luminosidad. tabla. Entonces no hay necesidad de hacerla, sino la incluyo Sí, incluyala nomás. en esta otra. En la primera. En la primera, ¿sí? Incluyo esto aquí en esto, luminosidad. Claro que sí. Listo. Para no tener ahí que hacer otra tabla ahí. Sí, nada. Esta tabla además, porque esto ya está. Entonces la altura ya está. Venga, incluyale requerimientos hídricos para el cultivo. ¿O dónde? Requerimiento hídrico para el cultivo. También ya no También sería en la tabla, en el clima. ¿en los suelos o No, ahí en en el lo que clima. decía usted que encharca de eso? No, en ¿En lo el del clima? clima, en el clima. También incluyo allá en esta Sí, primera. sí, señora. Incluyo lo del. En esa entonces incluyo esta de lo de la Los segunda, requerimientos hídricos. requerimientos hídricos y lo de la luminosidad, ¿no, profe? Yo le pongo esto, yo estoy grabando para que usted se guíe sobre eso. Bueno, listo, profe. Entonces aquí esto del clima. Esto sistema de producción, mire, profe, eso es de la tabla. Claro. Aquí teníamos una inquietud con el profesor Milton. Sí. Porque él me decía, bueno, para el hilanzo, entonces, para el plátano, serían las ¿Qué, perdón? densidad de siembra, bueno, la variedad, eso es otra cosa, profe. Pongo un lado el hilán y al otro lado el plátano, con la misma tabla. Sí, señora. Tú hablas para dos tablas. No. De lo del sistema de producción. No puede colocarle más bien hilán, o sea, cultivo, hilán. Cultivo, plátano, lo mismo que hicimos arriba. Mejor entonces dos columnas, ¿no? Sí, señora, otra columna, ¿para qué otra tabla? Cultivo. Porque Ya usted, sí. usted hace, si usted hace es un cultivo asociado con el hilán. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Y Entonces eso era la inquietud que nosotros teníamos con el profe. Porque, por ejemplo, en la hectárea caen 2.500 de plátano, ¿sí? Pero entonces en la de siembra del hilán serían solo 374. De todos modos, ¿podría cultivar los 2.500 de plátano? Claro que sí. Claro, no tiene problema con eso. Ya. Venga, Yoli, una pregunta. Esto hace parte, si quiere vuelva al documento, todo esto me lo pasa al objetivo 1, va desarrollando. Y aquí, profe, yo le coloco, bueno, esto yo le había colocado, bueno, aquí yo terminé lo del marco teórico y aquí ya le coloco resultados como título, resultados. No. ¿No? O sí, resultados, pero en la parte de encima. O ¿Cuál colóquelos encima? ahí. Pues cuando inicia Donde el inicio ya el lo de la objetivo 1, comparación. cuando usted inicia el objetivo 1, ahí dan los resultados. Esos son los resultados. Pero ¿cómo que le inicia el objetivo 1? Lo que usted dijo no, espere. Eche para arriba. Se realizó la comparación. No, profe, es que esto es lo de aquí. Eso. Aquí era que había como resultado la. Espera, es hacia arriba. Más hacia arriba. Hacia arriba tengo es lo de todo lo del marco teórico, profe. No, entonces después Lo que vienen es resultados. Sí, Después del por marco eso le teórico. decía. Bueno. Entonces esto ya es el resultado, espéreme, profe, el resultado es voy a mirar cómo es la tabla del APA, sí. ¿no? Del Sí, eso. documento, ¿sí? El resultado ya vendría cuerpo de Cuerpo del trabajo. Entonces Cuerpo del ya sería trabajo, aquí, esto marco entre cuerpo de referencial. trabajo tiene, bueno, lo de resultados también, ahí está bien, ¿no? Claro que sí. Sería el marco referencial. Pero Sí, el marco venga. referencial, aquí no falta el marco teórico, ¿cierto? Claro, usted ya lo hizo. El Sí, cuerpo del no, trabajo. pero por ejemplo,
bueno, profe, 2 es el cuerpo de trabajo, ¿sí? Sí, 2.1 el marco referencial, sí, que es lo de los mapas y dónde me ubico. Y sí. sería, ay, escuelita, ¿qué hice? Pues no está conectado. Ay, sí, él está, bueno, sí. Y aquí entonces sería marco teórico, ¿no? Sí, marco Marco teórico. teórico Sí, en el sí, marco referencial, sino, marco y teórico. 2.2 sería Si marco usted teórico. quiere, sí, correcto, correcto. Teórico. Y ahí viene Ajá, todo lo que yo tengo del ILAN y todo sí, lo de sí, eso, bueno. sí, sí, Pero sí, así. entonces, aquí entonces sí vendría caracterización de la especie. ¿Esto de los aceites lo debo nombrar o no, profe? Sí, sí, Lo que nómbrelo, sí, produce nómbrelo, el aceite, sí, ¿sí? nómbrelo, nómbrelo, sí, señora. El aceite Porque del usted al medio. final va a sacar es cuánto aceite le dan las 200 y pico de plantas, 300 y pico Sí. de plantas. Listo, siga. Ahora Bueno, sí, bien. resultados. Ahora sí, resultados Ese no es en el marco resultado es teórico. aparte, no es todo. Claro, El marco. claro. Eso es Bueno, el marco teórico yo tengo pues la cuerpo del caracterización trabajo 2, 2.1, 2.2, ahora 2.3. 2.3, ¿qué? Resultados. 2.3 resultados. Sí, y ahí comienza usted a definir el resultado del objetivo 1, del objetivo 2 y del objetivo 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería 2.3 resultados, ¿no? Sí, señora. 2 punto, 2 punto, ay, no, sí. 2.3 resultados, sí, profe. Ajá. Resultados. Entonces ahí vendría resultados. Y aquí entonces no le coloco Venga, eso. No, no, no. espérese. Voy a enseñarle porque aquí ahí no le quedó cómo es. Resultados 2.3. Párese en 2.3. Me paro en 2.3. Ya. Busque aquí donde está estilos. Arriba, en las ventanas arriba. ¿Dónde dice estilos? ¿En dónde dice Sí, aquí estilos? donde es. Ahí, Acá. ahí. Y aquí, en el angulito ese abajito. Para que no, abajo al otro. Ese. Ese. Y ese dice, ¿usted está parado en De dos 4. tres? No, ahí es un título 2. Título De 2. 2 Espere. Es un título, espere, parece en 2.1. en 2.1. El marco referencial. Entonces 3. Entonces aquí donde dice 2.2, perdón, 2.1 dice 2.3, ¿dónde es punto 3? Fíjese 2.3. que, Entonces lo espere, coloco TS3. sí, señora, Ah, listo. ya. Ay, listo. Así. Sí, señora. Ok, Entonces 2.3 sería los resultados, ¿sí? sí, señora. Entonces Bueno, usted ahí, tiene ahí análisis técnico, usted lo puso título a eso, el en análisis técnico. entonces no era análisis técnico, sino el que colocamos análisis agronómico. Sí, Entonces aquí no, no es, no, análisis sino es el análisis agronómico. agronómico. Sí, señor. Y comience. ¿Comienzo qué? ¿Qué, Con el profe? hay como que conmigo, con el clima, con no sé qué, con tal cosa, pero eso no necesita que lo haga con tantas. Sí. Bueno, Pues listo. entonces aquí sería ya dos dos punto tres punto uno, tres uno Ajá, ¿cierto? ajá, Y ese 2.31 en que acá como están T del C4. ajá. Ay, 4, por lo que le hay 2.31. y este 2.31 Párese ahí y ponga de y le 4. pone T de 4. ¿Así? Sí, ve. Listo, pues ahora sí. Tiene que ya Ya le enseñé el aprendí. truquito. Ya le enseñé el Sí. truquito. Un cucho como yo. Sí. Bueno, Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ahí resultados, comienzo con el análisis. sí, Entonces, sí. Eso es no, una cuestión de ahora no. organización del documento. Sí, 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 En sí. ese 2.3 usted va a el 2.31 análisis agronómico y es el objetivo 1. ¿Sí? Sí, sí. El 2.32 es el objetivo 2 y el 2.33 es el objetivo 3. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, volvamos nuevamente a la parte del objetivo 1, donde está Sí. desarrollando las tablas. Donde sí. Volvamos aquí lo de la. Donde estoy haciendo lo de la. Esto es todo lo del marco, lo de eso. No, esto es lo del marco referencial y es el marco teórico.
Estos los resultados que yo Ahora había sí. colocado, entonces no había, entonces este es el 2.3, ¿no? Sí, señora. 2.3, que los resultados, ¿esto coloco como resultado algo general o coloco así más No. bien como lo Resultados se lo estábamos coloca. trabajando así tabla por tabla, tabla por No, tabla? dos resultados. Así déjalo ahí y después cuando comience con la parte agronómica, 2.31. Resultados. Resultados y 2.31. Ahora, ¿qué empieza? Aspectos tecnológicos de 2.31. Aspectos tecnológicos. Aquí porque tiene cultivo de plátano y no sé qué. Sí. Porque aquí tiene separado esto. Que dice ¿Dónde, profe? cultivo de hilán y plátano y aspectos tecnológicos. Que los tiene No, es que separados yo lo ya. había colocado ahí, pero no, eso es lo que estamos mejorando. Bueno, listo. Esto no. Entonces más bien se coloca la tabla, esto no, ya no va ahí, profe, no. No, porque ahí yo había era colocado así como general, aspecto suelo uno, pues más o Bueno, menos. venga, lo que quiero Pero lo que ¿cómo quiero que coloco el inicio? No puedo empezar por la tabla, ¿cierto? Esto no, no, profe. señora, ¿y usted qué fue lo que escribió? Usted tiene que hablar del cultivo del Irán, pero ya en lo concreto. ¿Dónde Ah, más? esto es lo que colocamos. Claro que Se sí. realizó la comparación, entonces colocas Claro, aquí en claro, esto. claro, claro. Porque esto es no, esto ya tiene que ver, esto tiene que ver es con con la extracción, ¿sí? No, eso no. No, Eso le esa va no, a servir a usted, eso no lo borre, pero sino esto, le va a servir más tarde porque aquí es donde usted tiene, sí, eso no tiene el marco teórico. me parece que sí viene ahí algo en la De marco, todos modos, eso tiene que, porque no, en cuando, el marco, muestre, escúcheme, lo dejo más arriba. eso llévelo a la tabla de evaluación financiera, porque ahí es donde usted va a sacar cuánto porcentaje. ¿Dónde está la tabla en Excel? La que tenía. Ah, ya le muestro, profe. Y ahora es Entonces una aquí página. comienzo con lo escrito, espera a ver, que acá no me Uy, no, no. confunda. Venga, 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 venga. Usted alcanzó a quitar una cosa que es importante. Ah, sí. Claro. Ahora le dije yo, usted la cortó ya. Sí, la corté y la puse ahí encima, ¿En dónde profe. la puso? Aquí en esto No, no, de lo no. de no, Por favor, lleve la lo- Excel. Lleve la Excel. En como el resultado de Excel. la evaluación técnica, desarrollamos. Espere. Lleve eso en el Excel. ¿Qué llevo? Escúcheme. Eso que cortó, llévelo a una página donde usted ya sabe las evaluaciones del cultivo. Esa, creo que es la del NACTA. Eso. Ah, espere, La, entonces, esto lo que estaba cortando lo llevo al Excel. eso es lo que estoy Este, la diciéndole. de un kilogramo, A eso. eso. Claro, eso llévelo al Excel porque eso es parte de lo que usted tiene. Entonces, no. Copie y llévelo allá. Esto es, no, esto es lo de la parte económica, lo que usted dice que la Claro, parte económica, ah no, pero claro. aquí, muestra, aquí tengo, bueno, la hoja 2 es esto, Ábrase una hoja, ábrase otra hoja. Hoja 6, por ejemplo. porque aquí lo económico estaba haciendo esto, profe, pero resulta, mire, Espere, venga, venga, no me metas. Copie eso en cualquier lado donde no tenga ya, nada. Cópielo. aquí, ya en Copie. la hoja Sí, 5 ya, listo. profe, ahí lo copio, sí, Sí. ya, lo copié. Fíjese lo que dice ahí. Como resultado de la evaluación técnica probable de desarrollar. Entonces, una planta adulta produce tal cosa. Eso es lo que usted tiene que tener claro cuando vaya a sacar los ingresos. Por eso le dije que lo llevara ahí. Ah, ya, ¿Sí? O sea, cuando usted vaya a sacar los ingresos debidos al cultivo, tiene que meter ese parámetro. Tiene que incluirlo. ¿Ok? ¿cuánto produce y cuánto, ya, sí, Claro, claro, claro. ¿Listo? sí, profe, ya, Deje eso guardado. ya, eso Y está, volvamos al documento Word. Volvamos al documento Word. bueno, el documento, entonces aquí vamos los resultados, 2.3. Entonces aquí coloco Sí, lo que usted lo tengo en la libreta, a ver que sí, no me pierda, que es lo de la información, se realizó la comparación, colocamos la claro. tabla y Ajá. después como resultado de la evaluación entonces nos dio esto. Entonces, Sí, señor. primero, factores evaluados, meteorológicos, temperatura, suelo,
Y en la del Sí, suelo coloco la otra tabla, ¿no, profe? sí, señora. La otra tabla, la tabla 2, Sí, señora. tabla 2, que es la, la otra que La de está aquí, los cultivos, de los de requerimientos los, nutricionales. la de los requerimientos. Ah, bueno, bueno, voy a colocarlo una vez antes de que, requerimientos nutricionales, antes de que me olvide. De los cultivos. Listo. Ahí vamos a ver entonces en la tabla 2. Y lo mismo, entonces, la comparación o que coloco Claro, de claro. la tabla dio Y, como resultado, la sí, comparación como dio como resultado de resultado. tal cosa. Como, como resultado se tiene que los requerimientos nutricionales para el ideal serán estos, ¿sí? Y los requerimientos nutricionales para el plátano son estos, ¿sí? Requerimientos se tiene. Entonces, para el hilán, para el plátano, ¿sí? ¿Así? Para el ideal y para el plátano, por aparte, ¿no? Sí. O sea, Para el eh, hilán, entonces, ¿cuáles fueron? Y para el plátano, entonces, sí, ¿cuáles aparte. fueron? Ajá. Listo, profe. Después, Acuérdese, ¿qué? acuérdese que para el cultivo, o sea, las variables que usted va a meter en la primera parte tienen que ver con las variables del cultivo de mano de obra, de maquinaria y equipo, ¿sí? De plántulas, todo eso, ¿no? ¿Cuál? Ahora sí no entendí, me Venga, perdí, porque yo había sacado esto, profe, ¿no? claro. Esto, ¿cuánto? Ah, Esos pero son esos son esas son todos las labores, esas son las las labores. actividades, sí, las labores del cultivo, actividades del cultivo, labores del cultivo. Pero entonces, ¿para qué? No, aquí entonces lo que necesita, Sí, claro, esto, computador, el internet, se claro. No, planta. eso es después, no, eso es No, después, no, 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 eso es entonces, después. ¿qué es lo A mí que lo que me me habla usted? interesa es lo del cultivo. A lo Ahí del no tiene. cultivo. Sí, bota, no, eso no. Lo del cultivo. Entonces, que saco aparte todo lo del cultivo. Claro, eso sí. Pero no lo va a pasar con fe, con precio, sino que va. ¿Cuáles son las actividades del cultivo y qué mano de obras se utiliza? Ah, otra tabla con actividades del Claro, cultivo y mano de claro, obra. claro que sí. Ay, pero eso no hay toca sacar aparte entonces aquí. Sí, porque Pero las actividades del cultivo son estas, la otra tabla que yo le mostré, ¿no? esa es la que yo le decía, yo no sé dónde la. Esta, Esas son las actividades actividades. de las actividades del cultivo, ¿sí? Del Sí, cultivo del hilán, ¿sí? ¿Cuál coloco los dos? No. Este es del hilán. es Tengo que hacer entonces otras también para el para el plátano. plátano. Sí, señora. Venga, ahí no va De- a meter usted sino jornales. ¿Oyó? Jornales y días. El costo, los días, el costo total, eso lo va a meter en el objetivo 3. ¿De acuerdo? Esto es entonces otra tabla, las actividades del cultivo, Sí, ¿sí? señora. Entonces toca sacar una para el hilán y otra para el plátano, ¿sí? Las Sí, actividades que señora. necesitan para el hilán y otras para el plátano, ¿cierto, Sí, profe? señora. Sí, señora. Y entonces ahí coloco eso de la recolección, guadañar, abonar, Ah, pero sí. entonces sin los costos, sin Sin costos, los ¿no? costos, sí, porque usted lo Sin que va a los costos estar. porque este es el objetivo 3, ¿no? ¿Cuánto es Sí, lo que sin sí. costos? Entonces coloco, bueno, recolección, 10 jornales, Sí, entonces tantos días, para ¿no? las labores agrícolas, para el cultivo del llevar, corresponden a tal, según tabla tal. O sea, usted puede decir que a recolección, guadaña, abonada, ya es abonada y enmienda. Es uno solo, ¿sí? Abonada y enmiendas uno solo. Venga. Claro, pero no aquí, no en la tabla en Excel, sino cuando usted lo vaya a escribir. Cuando lo Claro, ¿usted diga, para qué va a ¿sí? decir abonar, enmienda? No, todo en uno solo. Espere, organíceme esto que sea, por ejemplo, que usted hace primero la recolección o la siembra o arreglo del lote. Ahí está en desorden, profesor, sí Ajá, está mal. entonces Sí, porque uno, primero es el vivero, ¿no?
Ay, sí. Primero Claro, el vivero, luego la claro, siembra, luego es la claro, eso recolección. organícemelo Sí, de qué esa pena. manera, ¿de Sorry. acuerdo? Ah, organizar. Entonces, organizar esta tabla, bueno, Según la actividad inicial y final, ¿sí? sí, ¿De acuerdo? según la actividad, sí. Y ahí entonces dejaría la columna 1, 2 y 3, ¿sí? La de costos no. Ay, esto no, pero Costos en ni la tabla, unitario ni o sea, total. Ah, usted no necesita hacer otra copia de eso. Cuando vaya a pasar esa tabla, simplemente pasa los arreglos, copias. los cultivos Sí, y los jornales. Simplemente sí, le voy a enseñar cómo se hace. Negríe, con negríe, o sea, señale acá. todas las actividades Señalo todas las actividades. y los jornales. Eso. Así. Sí, ahora vaya a donde dice disposición de página. ¿Qué más? Disposición de página. Arriba. ¿Dónde dice disposición de página? Ajá. Y ahí dice área de impresión. Área de impresión. Establecer área de impresión. Y aquí le Ya. coloca uno, o sea, automático no, una página. A donde dice automático aquí. ¿Dónde dice? Más ¿Dónde? arriba, más ¿Dónde a dice la derecha. automático? Más a la derecha. Más a la derecha. Más. Ahí. Acá. Ahí. Una página. Ahí dice impresión, una página. Pique. ¿Dónde dice Pique. acá? Automático. Pique. Ahí. Pique. Ahí. Una página. Una página. Y abajo la otra. Una página. Y ahora le falta esto. Venga. Pique donde está, dice configurar página. Aquí donde está, aquí en el angulito, eso. Y ahí usted dice márgenes, Margen. horizontal y vertical. Abajo. Horizontal. Acá. En Abajo a la la izquierda, izquierda, abajo derecha. a la izquierda. Horizontal y vertical. Ajá. Y entonces ahí aparece aceptada. Acepte. Y usted copia eso y lo lleva allá y lo lleva como es. ¿Sí? Pues a ver, profe, ya No necesita copié. otra cuadra y no necesita otra tabla. ¿De Ah, ya, ya, ya. Aquí es la tabla 3, es esta. acuerdo? Control V. ¿Así? Sí, pero ya usted la centra, ¿no? Y le dice tal cosa. Sí, ¿Listo? claro. Esa es la Bueno, tabla de los, sí. Pero eso labores. está dentro de las labores, ¿sí? Sí, señora. Eso está dentro del objetivo 1, ¿no? Sí, señora. Todo es el objetivo uno. No, eso es el objetivo 1. Bueno, Todo lo entonces, demás es más rápido. Bueno, señorita. espere, profe, una pregunta. Aquí el Ya, objetivo 1, tenemos de lo del objetivo 1. Bueno, y después, ¿qué más hago, profe? venga, Cuadro las tablas. por ahora cuádreme todo para que quede eso listo. Listo, quiero que dentro de 8 días, los primeros 10 minutos, 5 minutos, usted me diga, mire, esto quedó así. ¿De acuerdo? Y seguimos. O sea, Entonces cuadro cuadre. lo de las tablas y los resultados. Las Sí, tablas y señora. los resultados, ¿sí? Sí, señora. Listo. ¿Listo? Y Bueno, eso, señorita. porque los otros son costos y la simulación y eso. Uy, no. Eso no tiene problema, porque ya lo está llevando. Sí. Ah, Ah, bueno. bueno, listo, profe. Bueno, señorita. Muchísimas Bueno, gracias, muy no, amable. señora. Que se Que se mejore. mejore. Chao. Chao. No sintonizarnos. Chao. Chao, señora. Bueno, Chao. chao, profe. Deje de compartir, por favor. Espéreme, profe, ¿qué pasó? ¿Ya? No. No, señora, no deja de compartir. Ay, Dios, espere. ¿Cómo es eso? Pues vaya Ah, nuevamente arriba donde dice compartir y dígale que ya dejar de detener la compartir. presentación. ¿Ya? No, no, ya, ahora sí, ya. ¿Ya, profe? Listo, Listo. ya. Ya. Ajá. Ah, bueno, Ok. sí. Listo, Chao. mujer. Chao.